En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Y estamos aquí en Vivir con Salud. El viernes fue el día del amor y de la amistad, el día de San Valentín. Y mucha gente en momentos determinados de su vida ha tenido el corazón roto. Muchos hemos pasado por esa experiencia. Para hablarnos de este síndrome, desconocía que había un síndrome, porque en emoción uno lo siente, ¿verdad? Que le fallan y le destrozan el corazón. Me acompaña el doctor William Borges, cardiólogo. Buenos días, doctor. Sí, muy buenos días a todos y nuevamente gracias por la invitación. O sea que esa emoción del dolor que nos causa, que nos claven un puñal, emocionalmente hablando, ¿es real? Pues la verdad es que sí. Esto es una condición que no es común. Realmente, pues depende del país donde estemos, pues hay distintos grupos de incidencia. Se ha visto que en algunos lugares, por ejemplo, se ha visto que hasta un 2% de las personas que se admiten al hospital por síndrome coronariano agudo, realmente lo que tienen es esta condición. Y aquí en Puerto Rico, pues yo personalmente he visto uno que otro caso, o sea que es común y existe. O sea, que nos rompan el corazón. Sí, esta condición tiene varios nombres. O sea, puede ser síndrome de corazón roto, en algunos lugares se llama cardiomiopatía inducida por estrés, o en otros lugares, en otros textos, tú la puedes ver como cardiomiopatía de Takotsubo. Es un nombre japonés porque donde primero se describió esta condición fue en Japón. Sí. Me lo imaginé con ese nombre, sí. O porque quien lo descubre ese era su apellido o su nombre, como pasa con muchas condiciones. Lo interesante es que Takotsubo en japonés es una trampa que ellos usan para los pulpos y tiene una forma que cuando tú ves el corazón en un estudio como un ecocardiograma, cuando presenta esta condición, pues se parece a ese envase. Y de ahí es que viene el nombre Takotsubo. Así que las emociones, siempre se ha dicho, ¿verdad?, que son una parte fundamental para el mantenimiento de una buena salud. Si tenemos un balance y un equilibrio en las mismas, sabemos controlarlas, sabemos manejarlas, vamos a tener una vida plena y buena. Pero si esas emociones nos deprimen, nos afectan, nos irritan y nos pueden hacer daño a nuestros órganos. Eso es así. La razón en particular por qué ocurre este daño asociado a un estrés fuerte, pues no se sabe. Hay unas teorías, hay varias, pero sí se ha visto que en momentos de estrés fuerte, puede ser estrés emocional o estrés físico, pues es donde más se desarrolla esta condición. Se ha descrito, por ejemplo, en pacientes que han sufrido algún accidente de tránsito, no necesariamente por el golpe físico, sino por el estrés que ocurre, eventos, noticias fuertes, muerte de algún familiar, el diagnóstico de alguna otra condición que sea un diagnóstico fuerte, por ejemplo cáncer. Se ha visto interesantemente en lugares donde han ocurrido desastres naturales, como en Puerto Rico recientemente, pues también se ha visto un aumento de incidencia en este tipo de condición. Pero puede ser algo como un divorcio, por ejemplo, que de momento pues pierdas un montón de dinero. O sea, se ha descrito en todo este tipo de situaciones en donde el factor común es un estrés fuerte para el ser humano. Me imagino que las personas del suroeste del país que han visto su propiedad, ese techo, ¿verdad?, con el que tanto amor y tanto esfuerzo labraron, verlo hoy perdido, les puede tener el corazón roto. Claro, claro, y esto es algo que hay que evaluar y tener en consideración cuando uno como médico, a lo mejor en una sala de emergencia, o los médicos que van, o que hemos ido a prestar nuestros servicios en el área sur, pues llega una persona con dolor de pecho. O sea, que esto... Ese es el síntoma más común para esta condición, dolor de pecho. Es de los más comunes, dolor de pecho, porque se va a parecer o va a ser bien parecido a un infarto. De hecho, las personas, el tratamiento inicial es dirigido a tratarla como si fuera un infarto hasta que tú lo descartes por completo. Porque, o sea, la persona ¿qué es lo que siente la persona? Agitada, la persona se siente débil, que el corazón se mueve mucho, o sea, fatigado. La persona lo que va a sentir es dolor de pecho de tipo opresivo, o sea, va a sentir... De eso que no puedo respirar. Que no puedo respirar, o como si tuvieras un bloque, como si sintieras un bloque encima de tu pecho. Que está presionando a uno ahí, apretando. Y como que no te llega la respiración, corto de aire, puedes empezar a sudar, literalmente como si estuvieras teniendo un infarto. Añadido al estrés, porque acuérdate que esto está asociado pues, a un evento de estrés y
lo que se cree es que todo este aumento en hormonas que ocurre cuando uno tiene un estrés fuerte, pues crean unos cambios en lo que es la circulación a nivel del músculo del corazón que llevan a este tipo de patologías. Y me imagino que también la presión arterial se incrementa grandemente, porque los eventos estresores usualmente llevan a uno a tener una presión arterial que puede llevarnos a un infarto. Sí, no todo el mundo tiene esa respuesta, pero es bien común. Pero hay personas que podrían tenerlo. Pero es bien común, ¿verdad? Y más en personas hipertensas, que cualquier momento estresante les va a elevar la presión, independientemente de siempre la hayan tenido controlada con sus medicamentos usuales. Cuando ocurre un evento como ese, te puede subir la presión porque es parte de la respuesta normal del ser humano. O sea, tú tienes un estrés, te sube la presión, te sube el pulso. Y eso es para que tu cuerpo pueda reaccionar. Esto ocurre mayormente, ¿a qué edad vemos más común el síndrome del corazón roto? Usualmente se ve en edades mayores, usualmente se ven más de los 40, se ha descrito mayormente en mujeres, no quiere decir que no ocurra en hombres, yo lo he visto en ambos grupos, pero se ha descrito mayormente en mujeres. Y como te dije, interesantemente, hay muchos estudios en donde se ha visto una alta incidencia de este tipo de problemas en lugares donde hay desastres naturales. Por ejemplo, en Japón, después que hubo el terremoto, maremoto, hubo una alta incidencia. En Luisiana, después del huracán Katrina, pues también hubo un aumento en incidencia de esta condición en grupos de personas. Nosotras las mujeres, doctor, porque usted sabe lo que pasa. Según el libro, ¿verdad? Ustedes son de Marte, nosotras somos de Venus. Nosotras somos muy emocionales. Mucho más que el hombre, y entonces pues yo pienso que eso puede alterar aún más y entonces pues llevarnos a tener ese síndrome del corazón roto. Usted menciona que una persona llega a sala de emergencia con ese síntoma de dolor de pecho, con ese síntoma de falta de aire y se atiende como si fuera un infarto, todo simplemente como una medida de precaución. Sí, lo que pasa es que como el espectro de síntomas es casi idéntico, hay que tratarlo como un infarto. Y cuando me refiero al tratamiento inicial, es las pruebas que hay que hacer. Por ejemplo, lo primero, una vez ya se establece, ¿verdad?, que está dentro del posible gama de diagnóstico, pues este tipo de condición, hay que hacer un electrocardiograma. Usualmente los cambios en el electrocardiograma pueden ser hasta idénticos a un infarto. O sea que hasta ese punto tú estás tratándolo como un infarto. Le vas a hacer la prueba de sangre de troponina, que son unas proteínas que solamente se detectan en sangre cuando hay eventos de infarto. Este tipo de prueba también va a estar positiva en ambos casos. Lo que quiere decir que se va a ver en la prueba la presencia de este tipo de proteínas. Y ya hasta ahí todavía tienes un infarto. Le puedes hacer un ecocardiograma, que es un sonograma del corazón. Ahí ya puedes notar una diferencia porque la imagen en este tipo de cardiomiopatía es un patrón que es bastante típico. O sea, se describe como un englobamiento, ¿verdad? Como la fuerza que tiene el corazón es distinta, aunque se puede parecer mucho a un tipo de infarto en particular. Donde tú vas a establecer la diferencia bien marcada es cuando tienes que hacer el cateterismo. Uno hace el cateterismo en un infarto para determinar en dónde se tapó una arteria. En este tipo de cardiomiopatía, cuando tú haces el cateterismo, vas a encontrar que tus arterias coronarias o no tienen enfermedad obstructiva, no tienen aterosclerosis, o si la tienen es muy poca para poder explicar el daño que tiene el músculo del corazón en ese momento. Y ahí es en donde, pues, junto con el historial de la persona, pues tú puedes hacer este diagnóstico. O sea, en cierta parte tú tienes que excluir que haya sido un infarto del típico para poder tener este diagnóstico en particular. Angina de pecho, ¿qué es? Angina de pecho es una clasificación de un tipo de dolor de pecho que tiene unas características en particular bien clásicas y se asocia con problemas obstructivos en las arterias de tu corazón. La angina de pecho clásica usualmente es un dolor de pecho opresivo, lo que quiere decir es que tú sientes como si te estuvieran empujando o apretando el pecho. Usualmente está asociado con algún tipo de actividad física o estrés emocional. O sea, y cuando es típica, pues está asociado con una actividad física bien repetitiva. Por ejemplo, el paciente llega a la oficina y me dice, a mí me da este apretón en el pecho cuando yo subo un piso de escalera. Siempre que subo el piso de escalera, ese piso pues, me da el dolor. Y otra cosa bien característica que tiene es que una vez se detiene la actividad física, el dolor mejora. Subo esas escaleras Y vuelve otra vez. y cuando me detengo, pues el dolor mejora.
pero si las vuelvo a subir me vuelve a dar el dolor. Y es el mismo tipo de dolor. Y eso es lo que se llama angina de pecho clásica. Y cuando menciona que es que están, que están obstruidas, ¿qué? Las arterias Las coronarias. arterias. Eso quiere decir que es cuando esa placa ateromatosa se ha ido acumulando a través del tiempo ahí. Eso es correcto. Las placas ateromatosas, pues se ha visto en estudios anatómicos de cadáveres que ya en la década de los 30, casi 40, ya se empieza a acumular colesterol y placas en las arterias coronarias, pero no es, como es un proceso gradual y lento, pues usualmente ya a los 50, usualmente tú empiezas a ver este tipo de síntomas asociados a obstrucción en las arterias del corazón. O sea que por eso es importante entonces mantener una buena alimentación siempre. Desde siempre, sí. Por eso cada vez tenemos que hacer más énfasis en estilos de vida saludables, nutrición y ejercicio, actividad física desde niños, desde edad. Porque cada vez vemos más enfermedades asociadas a estilos de vida en niños. Sobre todo el colesterol. Sobre todo el colesterol hasta presión alta. Y la obesidad, es que es otro factor de riesgo para el corazón. Sí, hay niños con presión alta. O sea, de verdad que es algo que tenemos que darle mucho énfasis porque si no, de aquí vamos a ver este tipo de problemas. A los 30, a los 20. Temprano, sí, sí. Ya yo tengo pacientes en mi oficina que han sido operados de corazón abierto por enfermedad obstructiva de las arterias coronarias y no tienen 40 años. O sea, no es la mayoría, pero los veo. O sea, y el problema es que en esa década de los 30 a los 40, si le sobreviene a uno un ataque al corazón, el poder sobrevivirlo no es tanto como si pasáramos de los 50 a 65 años. Sí, primero, no es lo que piensa uno que tiene, ¿verdad? A los 30 años, pues si te da dolor de pecho, uno va a pensar a lo mejor que estás teniendo un infarto. Seguro. Te tardas un poquito más en a lo mejor buscar ayuda. Lo otro es que el sistema coronario vascular pues está un poquito menos desarrollado. Tienden a ser más fuertes. O sea, está menos maduro. ¿Cuándo madura ese sistema cardiovascular? Bueno, lo que pasa es que si es una enfermedad que sigue desarrollándose lentamente, pues el mismo cuerpo va creando lo que se llama revascularización, o sea, crea nuevos vasitos pequeños en distintas ramas y eso pues ayuda en cierta forma a compensar un poco, o sea que cuando tú eres más joven pues todavía no tienes eso porque usualmente el infarto es algo agudo, rápido, o sea que no está todavía ese sistema. ¿Podemos morir de una angina de pecho? Angina de pecho es un continuo y puede llegar a un infarto, porque la razón por la que ocurre el dolor de pecho es la misma, es la obstrucción de las arterias coronarias y si de momento esa placa se rompe y de tapar un 30-70%, pues llega de momento a tapar un 80%, pues eso puede causar un infarto. Si tapa 100%, pues obviamente es un infarto. Y sí, uno se puede morir de eso si no tienes una ayuda, no llegas a un hospital en un tiempo razonable para recibir el tratamiento. Porque muchas veces a lo mejor la gente piensa que pueden tener un poquito de dolor de pecho, pero al mismo tiempo también como dolor en el área estomacal y piensan que puede ser que algo le cayó mal. Claro, y eso es de las causas comunes. O sea, dolor de pecho no necesariamente es algo cardiovascular y eso es razonable y es común pensarlo. Porque está también la inflamación del esternón. En el esternón, por ahí cerca está el esófago, el estómago, que se puede dar un dolor que se parezca mucho. Ahí están los pulmones, ¿verdad? Si tienes una pulmonía, pues te puede dar dolor de pecho. Y parte de nuestro trabajo es establecer esa diferencia, hacer una evaluación para poder establecer eso. ¿Cómo nosotros trabajamos con la angina de pecho? Una vez descubrimos, llega ese paciente, se le hacen todos los análisis, inmediatamente trabajamos con él. Sí, dolor de pecho siempre hay que tomarlo con mucha precaución porque hablamos de todo lo que puede ser. Una angina de pecho sin tratamiento pues puede llegar a un evento de infarto, causar la muerte. Lo primero es hacer un análisis de qué factores de riesgo tiene la persona para que ese dolor de pecho o angina de pecho sea por arteria obstructiva. Y ahí pues uno evalúa si la persona es diabética, si tiene el colesterol alto, si tiene un historial familiar fuerte de enfermedad cardiovascular a edad si es obeso, si está obeso, todos los problemas que sabemos que de forma clásica pueden llevar a tener obstrucciones en las arterias del corazón. Mientras más de esos factores tenga, pues yo voy a organizar el riesgo o voy a calcular un riesgo de qué pruebas o qué tratamiento yo tengo que hacer, ¿verdad? Desde que lo haga de forma ambulatoria, hacerle por ejemplo una prueba de caminar, un stress test, una prueba de medicina nuclear, una prueba de perfusión nuclear. En casos en donde la angina es bien típica y los factores de riesgo son bien altos y me preocupa más de que estamos bien cerquita de un infarto, pues a veces hay que hospitalizarlo y hacerle por ejemplo un cateterismo urgente en las próximas horas para determinar
si aparte del tratamiento con medicamentos que necesitamos empezar ya de entrada, aparte de eso, pues hay que sugerirle o programarle algún tipo de tratamiento para destapar o abrir esas arterias coronarias, que puede ser una angioplastía, que es lo de las mallitas que todo el mundo conoce, o en casos más severos, pues hasta una cirugía de corazón abierto. O sea, que entonces es a través de ese cateterismo que vamos a determinar hacia dónde encaminamos ese paciente. Sí, importante, que yo siempre hago énfasis con esto, o sea, eso es en adición a, o sea, el tratamiento con medicamentos muy probablemente sea el mismo si está o no está en un momento en donde hay que destaparlo. Y los cambios en estilos de vida son los mismos. O sea, hay que hacer ejercicio, hay que caminar, hay que llevar una nutrición saludable. El cateterismo nos va a ayudar a refinar un poquito más el tratamiento y decidir si en este momento hay que destapar algo para mejorar los síntomas. El problema es que cuando hacemos ese cateterismo podemos encontrar entonces no una sola arteria, sino a lo mejor varias. Eso. Ya ahí entonces sí hay un riesgo mayor. Sí, ya el problema es más complejo y requiere pues una intervención en ese momento. Usualmente las arterias coronarias principales usualmente son 3. Y depende en qué punto estén las obstrucciones, depende cuál de las 3 esté obstruida en qué punto, pues uno pues, puede recomendar o una angioplastía, lo de las mallas, o en casos pues, más severos, pues una cirugía, para 2 cosas principalmente. Uno, reducir los síntomas, y en algunos casos para reducir el riesgo de que puedas tener un infarto o una muerte cardiovascular por ese tipo de obstrucción en las arterias coronarias. Y una vez se pasa por ese proceso, que es uno mínimamente invasivo, aunque tengamos que estar quizás unas 24 a 48 horas hospitalizados, es cuidarse, sí. A modificar, hacer los cambios pertinentes y mire, va a durar por ahí para abajo lo que usted quiera. Eso va así. Para evitar entonces que el resto de las arterias se sigan tapando. Sí. Porque ese es el otro problema, que entonces llega un momento en que se pueden poner mallas, pero en otros momentos podría que entonces ya no poder poner más ninguna. Sí, entonces en ese momento pues es un poquito, es hasta más complejo, ¿verdad? Porque hay que seguir afinando el tratamiento con medicina. Importante también que al mismo tiempo que se tapan las arterias del corazón, se siguen tapando otras arterias en tu cuerpo. Exacto. Que si no se controlan esos factores de riesgo, pues se tapa la circulación en las piernas, etcétera, etcétera. Estoy hablando con el doctor William Borges, cardiólogo, 787-758-3503, el teléfono del médico a llamar. Me queda un segmento con el doctor, pero puedo abrir la línea telefónica si usted tiene alguna duda, 787-758-7230. Puede hablar con el doctor Borges. Me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.